Bueno, pues damos la bienvenida a un día más en este mundo de pantallas y tengo el súper placer, el súper lujo y la súper fortuna de estar con un ser de otras dimensiones enfrente que está haciendo un súper valor en este planeta Tierra y al cual tenía muchas ganas de encontrarme, aunque fuera a través de la pantalla, porque siempre estamos en lugares muy diferentes, siempre estoy lejos, siempre estamos muy lejos, aunque no tanto. Y tenemos hoy aquí a Roy Ram. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Un placer tenerte por aquí. Y mira, de las muchas formas en las cuales se te puede presentar, porque hay como muchas dimensiones dentro de cada ser humano, pero hay que acortar, ¿no? Y entonces yo si tuviera que acortar y me preguntaran cómo definirte, yo diría un sanador musical o un músico que sana a través de la música. Y ahí nos perderíamos muchas dimensiones, pero bueno, hay que acortar, ¿no? Y me quedaría con eso. Y entonces con esa presentación nos da pie a hablar mucho de muchos temas y llegar a muchos lugares. Entonces a mí me gustaría empezar preguntándote, porque claro, al hablar de sanador musical, claro, la música seguramente para muchas de las personas que estén al otro lado no tiene esa realidad, ¿no? De sanación. Entonces, ¿para ti qué es la música? Así como para empezar. Bueno, la música para mí es un lenguaje, es un lenguaje, es un lenguaje que trasciende el lenguaje de la palabra, del verbo, de lo que conocemos, a ese terreno de comunicación verbal. Am, es un interconector, y por tanto tiene un gran papel dentro del tejido de la vida. Mm, claro, cuando tú dices que yo soy un sanador musical, yo una vez estuve con un grandísimo músico a quien le tengo mucho respeto y una gran devoción. Y como yo canto muchos mantras y hago una música que a veces para poder definirla de forma rápida decimos espiritual, o sea, hago una música espiritual. Y él se quedó así y me dijo, ¿cómo? Toda la música es espiritual. Y yo le dije, wow, tienes toda la razón. Solo que yo me presento de esa manera, pero es solamente para ubicarla. En realidad está mal dicho, porque la música justamente es un gran comunicador del alma, es un gran comunicador del aspecto más sutil que tiene el ser humano, que es la vibración. Es decir, nuestras emociones son muy tangibles. Quizás podríamos decir que es de lo más tangible que hay y está en el cuerpo, ¿no? Y lo vibramos emocionalmente, ¿vale? Y por eso podemos decir que las emociones todos creemos en ellas, porque nos condicionan la vida. Las emociones buenas, buena vida. Las emociones malas, mala vida, ¿no? Entonces, pero aún así no las vemos. Estamos trabajando en un terreno invisible, lo cual ya nos hace estar abiertos a algo que no podemos controlar y que es desconocido, ¿no? Si a esto le añades aún más sutileza, la vibración, que es justamente lo que conforma la materia, el tejido bioeléctrico en el cuerpo, al fin y al cabo, por el que circulan las emociones, ¿no? Las fascias y todo el sistema nervioso, etcétera, ¿no? Lo que es nuestro cuerpo, biológicamente hablando. Esto, si lo miramos por dentro, en una dimensión más reducida, pues son átomos, ¿no? Y el átomo, una vibración aún en un espacio, en una visión aún más pequeña, es vibración. Es vibración. La partícula más pequeña que existe descubierta hasta el momento es una combinación entre luz y sonido. ¿Sí? Entonces, toda la materia, todo lo que existe es energía, sí, lo sabemos, vale, pero ¿cómo se expresa esa forma de vida? Con vibración. A través de la vibración podemos nosotros tomar conciencia de la vida, podemos vehiculizar el cuerpo y por lo tanto la vida. Entonces, todo lo que nos lleve a esa dimensión nos conlleva un despertar espiritual, un despertar de conciencia literal y, porque es llevar conciencia a, y sanación en muchos niveles. ¿Por qué? Porque la sanación solamente es volver a lo natural. O sea, la vida es sanación, la vida es en sí misma un estado natural. La vida es vida. Solamente que la negación de la vida empieza un proceso
de caos celular, de negación propiamente. Entonces eso se enfoca hacia la muerte. Antiguamente había plantas sagradas de la madre tierra que se usaban para la vida y luego cuando se usaron para la muerte empezaron a matar. Por ejemplo, el tabaco, que el espíritu del tabaco es para la sanación, para la vida, para la iluminación, para la sabiduría y la comprensión, para la paz, para la integridad, la cura, etcétera, ¿no? Entonces, como esto, con absolutamente todo. Entonces, en el terreno del sonido, que es sobre todo en el que más me desarrollo yo, tenemos, por un lado, la vibración, que es todo, y en la medida que nos vamos alineando y abriendo a la sensibilidad de lo que esto representa, y luego, en una forma más tangible, pero no menos importante porque tiene un gran impacto, es la emoción. Entonces, gracias a la emoción, nosotros podemos acceder también a la vibración y podemos desbloquear con un nivel también, si no más profundo, a veces más inmediato, más rápido. Esto lo explico mucho a veces cuando hablo del sonido en cómo se explica según el Trimurti, según el conocimiento yógico en India y en los Himalayas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vibración, hablamos mucho del canto védico, donde no hay tantas melodías, sino que es algo muy lineal, porque antiguamente era cómo se transmitía el conocimiento, sin textos, era verbal, entonces era vibracional, era desde la conciencia, ¿no? Desde los sueños, desde el sonido, ¿no? Desde la recitación una vez y otra vez y horas y horas y horas, ¿no? Y eso durante generaciones y generaciones y generaciones, hasta que empezó también la escritura, ¿no? Pero durante todo ese periodo la recitación era muy importante, la métrica, el tiempo, la longitud de la recitación, todo porque era como dibujar en el espacio invisible, ¿no? Aquello que tiene forma tangible, que significa cosas tangibles. Entonces era muy importante la rigurosidad de cómo se transmitía. Y eso es sobre todo el canto védico, que son bibliotecas vibracionales de la conciencia de la humanidad, por miles de años. Entonces, esto es una forma de usar el sonido, ¿no? A través de la vibración y de la conciencia, igual que con el gong, donde está la vibración solar y cómo la potencia de la vibración solar, ¿no? Puede desbloquear de forma tremenda y poderosísima las células del cuerpo humano, equilibrar las frecuencias cerebrales, impactar en el sistema nervioso central, las glándulas, secreciones, en fin, es un proceso biofísico, ¿no? Y biológico con un montón de reacciones bioquímicas y todo llevándolo hacia el equilibrio, hacia la salud, hacia la sanación, ¿no? Pero además de todo esto a nivel vibratorio, también podemos tocar la emoción. Y eso es cuando entra la melodía, lo que en India lo trabajaban con las conocidas ragas, que las ragas hay distintas y son cada una con unas leyes musicales que permiten dentro de esas leyes la improvisación, fruto de la emoción del momento, del sentir del músico, de la temperatura, de la hora del día, de las circunstancias de ese momento, ¿no? Entonces es una música que es muy verdad porque forma parte del presente, que es lo único real. Entonces, según ese momento, la música se manifiesta de una forma u otra, cosa que en Occidente no se contempla tanto y somos mucho más ortopédicos en este sentido, ¿no? No respetamos tanto la naturaleza de la naturaleza. Entonces, ya para terminar esta introducción, ¿no? En relación a la melodía, justamente la melodía es como el arco iris del sonido, con lo cual tiene un impacto que da a mucha más velocidad, puede desbloquear cosas como las emociones, ¿no? La melodía tiene un poder en ese sentido. Eh, ¿Cómo podríamos dibujar para entender este poder? Mira, el sol tiene todos los registros de luz, todas las frecuencias de los colores. Sin embargo, cuando toca no lo vemos, pero cuando toca una gota de agua en el cielo, se abre el arco iris y ahí vemos el registro de todos los colores. Ahí estamos realizándonos conscientemente de que, wow, todo eso está ahí dentro. Pues de alguna forma el sonido, la vibración, tiene todos los posibles terrenos vibratorios, ¿no? Que forman parte de nosotros. Sin embargo, es cuando justamente nosotros movemos una vibración de una tonalidad concreta a otra, lo cual es mover hacia la melodía y combinándolas generamos armonías con tensiones que abren, ¿no? Las armonías abren ese paisaje sonoro que es justamente el arco iris, ¿no? Entonces ahí es cuando ¡boom! Nos toca, ¿no? Nos toca la emoción y por eso es muy rápido, porque cuando tocamos la emoción, ¡boom! Se desbloquea nuestro terreno emocional, que evidentemente el nombre que más conocemos es el corazón. Entonces se nos abre el corazón.
Y ahí tenemos un impacto muy directo de cuán realmente potente puede llegar a ser la música hablando a nivel de sanación. Claro, porque decías que éramos seres de luz y ahora también de vibración, ¿no? Seres de luz y vibración. Así que somos un poco música también, cada uno de nosotros. Y claro, ¿cómo podríamos decir que la música es sanación? Y si fuese así, ¿también podríamos entender que hay música que sana y música que hiere? ¿O habría como música saludable y música no saludable, como una alimentación? ¿Cómo Claro, podríamos? en primer lugar depende del emisor y el receptor. Ujú, Como es un lenguaje de comunicación, cuando un músico emana algo, inevitablemente pretende expresar algo, que puede ser uno cantando en el bosque y dejándose mover por esa emoción y expresar la creatividad, pero puede también tener la finalidad de llegar a alguien. Quiere mandar un mensaje a otra persona y le canta una canción. Puede ser una canción de amor a una enamorada. Puede cantarse una canción de odio a una persona que te hizo daño. Puede ser una canción de alabanza a un gran colectivo que comparten una misma ideología, etcétera. Entonces, es una mensajera. La vibración es mensajera y la música es la máxima expresión en nuestros oídos de ese mensaje, ¿no? Entonces, desde ese lugar vamos a decir que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, el hardcore, una música que es muy destroyer según cómo se mire. Vale, ok. Es muy destructiva, sí. O sea, están ahí gritando, golpeando de una forma muy bruta. Además hay alcohol, hay un montón de distorsión, ¿no? Vale, ok. Si tú vas y te pones allí en plan, voy a ver un concierto de música clásica, te vas a llevar un disgusto. Pero si tú vas dispuesto a sacar toda tu mierda porque te apetece justamente un concierto para reventarlo todo, pues vas a conectar con el artista y vas a estar así, ¡bah! Y los dos van a estar siendo eso. Y la vida es todo. Eso es vida también, ujú. ¿no? Entonces, ahora, si eso lo impones a alguien, lo impones a ponerlo a sonar en todos lados con la gente que a lo mejor no está en ese momento para canalizarlo de esa forma, es profundamente invasivo y es una vibración que destruye y altera. Entonces, yo en esto intento siempre dar una de cal y una de arena, porque la mente dual se identifica y entonces reducimos nuestro real potencial. Entonces, sí, esto puede tener una connotación destructiva, pero la vida es destrucción también y hay que integrarlo como parte necesaria del ser humano para conquistar todos los aspectos del ser humano en uno y ser realmente el poder. Y no ser, mira, yo quiero ser poderoso en esto. Tú no puedes separar las tus partes de poder, tú eres tú. Entonces, esas cualidades que tenemos todos es importante unificarlas para realmente ser poderosos e impactar en nuestro compartir en la vida, ¿no? Cuando estamos hablando de ayudar en algo, de servir, de formar parte de un crecimiento colectivo. Entonces, en este sentido, claro, doctor Masaru Emoto, que hizo las grandes investigaciones de cómo impacta ciertas cosas al agua, y lo probó, lo probó. Y entonces hay músicas que son muy distorsionadas, muy agresivas, muy violentas, y el agua se altera, y la estructura molecular del agua se altera. Entonces eso desorganiza. Entonces eso no es dirección a la salud, no es dirección a la sanación. Entonces sí que hay músicas que pueden distorsionar, que pueden dañar la estructura estable, ¿no? Pero hay que entender, como digo, que uno mismo, cuando es para uno mismo, todo es música y no pierde su potencial curativo en algo porque cuando tú necesitas pegar un grito no puedes sonreír, tienes que pegar un grito y luego ya sonreirás y te vas a descojonar de la risa y luego a lo mejor lloras y justamente era lo que más necesitaba. Entonces, todo el viaje que uno vive debe transitarse para ser la verdadera sanación. Entonces, entendiendo que eso hay que darle lugar, que todo tiene su lugar y la música toda tiene su lugar en la música, aunque valga la redundancia, pero
pero así es, ¿no? Entonces, espero responder así un poco tu pregunta. Podría hacer mucho más, pero creo que con esto concretamos un poco que sí, pero que todo depende, ¿no? Claro. Y ya, ¿sí? Además, hay dos cosas que yo siempre digo. Una es en la vibración, el sonido. Pueden ser notas afinadas, o sea, depende si tú afinas o desafinas, causa un impacto u otro, ¿no? Unas notas muy suaves, muy afinadas, ¿no? Es como que, uff, wow, qué paz me da esto, me relaja, ¿no? Pero una tensión o de repente algo que todo percutivo y mezclado y desordenado y como que te estresa, ¿no? Entonces, claro, está claro el impacto, no hay más, ¿no? Eso es una cosa de dos diferencias. Y entonces el otro nivel es la palabra. Entonces yo puedo usar mi palabra para decir algo bello, ¿no? O puedo usar mi palabra para hacer el daño, ¿no? Entonces, eso es efectivamente, todos lo sabemos. Todos hemos recibido palabras bellas y todos hemos recibido palabras malas y tenemos la experiencia de cómo nos afectan unas y otras, ¿no? Entonces, sin duda, la combinación de la vibración y el concepto, el poder del verbo, ¿no? Creador, ¿no? Son dos puntos muy importantes cuando hablamos de vibración, de sonido y de música. Claro. Muy bien. Bueno, yo creo que un buen resumen sería que no hay música buena para todo el mundo, ni música mala para todo el mundo, sino que cada uno tenemos como nuestro momento, ¿verdad? Y cada uno necesitamos nuestra vitamina en un momento concreto y todo puede ser bueno o malo en función de lo que nosotros Sí, necesitemos, ¿no? sí, sí, y me gustaría agregar una cosa más, Ajá. que nosotros conocemos, por ejemplo, hoy en día el reggaetón se ha expandido mucho, ¿no? Sí. El patrón rítmico del reggaetón, el origen, ¿no? Que, am, bueno, ahora digo el reggaetón porque está muy de moda, pero hay otros registros musicales que han existido por mucho tiempo, pero antes había un factor muy importante que era el factor humano, es decir, el humano es irregular. Entonces, esto significa que nosotros podemos hacer un patrón rítmico persistente, ¿no? Pero, aunque aparentemente es perfecto, si lo amplías con una lupa o lo grabas y haces grande la onda del ritmo, vas a ver que a veces es unas micras antes, a veces unas micras después. Porque el ser humano justamente es cambiable, o sea, no es perfecto. O sea, es lo más bello que tiene el ser humano, es lo mismo que tiene la madre vida. Sin embargo, el gran descubrimiento de esta nueva era tecnológica, que son las máquinas, ¿no? Hemos podido crear máquinas que generan ritmos estables, patrones mecánicos, que por eso viene de la música máquina, venía de la palabra de cuando las máquinas están un motor que circula y, y es perfecto, o sea, no falla, el motor de combustión no falla, porque si falla el motor de combustión es como nuestro corazón, también si se altera se va todo al carajo. Entonces, esto yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Como el reggaetón, por ejemplo, no es el problema, aunque las letras parece que quieran volver subnormal a cualquier ser humano del planeta, porque básicamente es todo el tiempo decir lo mismo y hay cero interés en construir un proceso creativo neurobiológico, ¿no? De intersinapsis neuronal también. No, o sea, todo es así, porque tuve la pistola y, ¿no? Y dices, bueno, vale, ok. Está bien, me encanta el reggaetón. ¿Puedes, por favor, decir algo más? Escuchas un disco de alguien y solo canta de lo mismo, un disco entero. Y dices, vale, ok, está bien, está bien, pero bueno, deja mucho que desear y habla mucho de una tendencia, ¿no? Pero si dejamos esto de lado y decimos, bueno, no pasa nada, vale, está bien, pero ¿qué pasa con el ritmo? Bueno, pues el ritmo, ahí está el problema. Si el ritmo es una máquina, rompe las estructuras naturales de la madre vida. Es como si ahora coges y quieres que el bosque, los árboles, todos los árboles tienen las mismas dimensiones y la misma inclinación de la rama y va a aparecer un bosque de plástico. No, justamente a nivel de frecuencias, a nivel de biorritmos, ¿no? Esto que cuando algo es muy mecánico nos atonta, porque es tan predecible el ritmo que no genera inquietudes de nuestras sinapsis neuronales en, bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir? Porque eso desarrolla virtudes de estar despierto en la vida, ¿no? De estar atento, ¿no? De estar lúcido, ¿no?
Entonces esto también yo creo que es una de las cosas importantes, ¿no? A tener en cuenta la importancia. El reggaetón no es ningún problema, pero es muy diferente un reggaetón tocado en vivo y esto tocado, mantenido, te mantiene como formando parte de eso, ¿no? Porque hay algún momento que, aunque tú no lo percibas, pero tu inteligencia sutil sí, que dice, ay, ahora es un poco más para allá, pero ahora es un poco más para allá, y eso te hace prestar atención y no dormirte, ¿no? Entonces esto es, yo creo que es algo muy importante tener en cuenta dentro de cómo nos impacta la música que hoy en día escuchamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija adolescente y no voy a ser el padre aburridísimo o que no le dejo escuchar nada, no tendría ningún sentido, ¿no? Pues lo escucho con ella, bailo, lo disfruto, ¿no? Pero de vez en cuando le digo, bueno, a ver, venga, cambio de registro, vamos a escuchar ahora otras cosas musicales que generen otros procesos y otras sinapsis neuronales se pongan de manifiesto en ti y luego si quieres seguimos con esto, ¿sabes? Pero no podemos estar 3 horas con ese patrón porque vamos a acabar tanto tú como yo atontados, perdidos, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es lo que... Bueno, pues hemos tocado lo nuevo y nos vamos a ir, como vamos a hacer un viaje más atrás, porque tú utilizas mucho los mantras, o bueno, yo por lo menos he escuchado ahí, y seguro que hay alguien al otro lado que no sabe qué es un mantra, o sí, o lo ha escuchado y ni siquiera sabe qué es un mantra. Pero ¿qué sería un mantra? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es un mantra y qué puede hacer por nosotros? Porque se ha utilizado tanto desde la antigüedad hasta ahora. Ujú. Bueno, un mantra, justamente, bueno, veníamos hablando un poco de India y de esa zona, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué fue antes, India o el mantra? Yo creo que es el mantra, ¿no? ¿Qué fue antes, el hinduismo o el mantra? Yo creo que es el mantra, ¿no? ¿Qué fue antes, los yogis o el mantra, ¿no? Y yo creo que es el mantra. Entonces, mantra es algo que el ser humano ha podido hacer desde los principios de la existencia, ¿no? Es repetir algo de forma cíclica, ¿no? Que le lleva a un estado. Bueno, en fin y al cabo, em, cualquier palabra, cualquier sílaba, cuando tú pronuncias un tra, un li, un ri, un de, un ti, tu lengua opera en distintas zonas del paladar, ¿vale? Y cada zona del paladar tiene un impacto diferente, ¿no? En todo lo que es la base de nuestro cerebro, ¿no? Por lo tanto, estamos estimulando y machacando zonas de la base de nuestro cerebro y todo el cuerpo glandular, digamos, todas nuestras glándulas, ¿no? Todo lo que son, que provocan las secreciones hormonales, que nos dan estados, que nos regulan, que todo, ¿no? Entonces, en sí, un mantra no es tan importante que es así a nivel conceptual o histórico, sino qué produce en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso es lo más importante de tener en cuenta. A partir de ahí, mantra, ¿por qué significa lo que significa? Ya habla mucho de sí. Mantra viene de dos raíces, manas y tráyate, donde manas es la mente y tráyate significa liberar, trascender. Entonces, el mantra está diseñado para trascender la mente, para liberarnos de la misma. Y es que la mente es una computadora extraordinaria, es biotecnología, es lo más avanzado que jamás va a existir, más que Apple y todo lo que tú quieras, sí, da igual. Aparentemente, lo que antes un jugador de ajedrez podía hacer en 7 horas, una máquina lo hace en 3 minutos, ¿no? Pero más allá de todo esto, el ser humano tiene algo que es único, jamás va a poder ser igualado por una máquina. Y han habido muchas películas que han intentado mostrar justamente el fenómeno del alma y cómo eso a nivel tangible pues marca una diferencia entre los seres humanos y las máquinas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dejando esto de lado, el ser humano tiene la capacidad de vivir, de sentir, de, de interactuar, de comprender la vida, ¿no? De caminar la vida, ¿no? Entonces, pero esto es gracias a que somos duales. Entonces, tenemos dos hemisferios, tenemos dos orejas, dos ojos, ¿no? Ya nos muestra nuestra dualidad, nuestra bilateralidad. Y esto es como en realidad vivimos toda la existencia, ¿no? Hay un arriba y un abajo, hay un dentro y un fuera, hay un yo y hay un tú, ¿vale? Y así vivimos toda nuestra vida. Nos sentimos a veces
completamente fuera, a veces nos sentimos completamente solos adentro, ¿no? A veces nos sentimos completamente formando parte de algo, como un partido de fútbol y todos los que van con el mismo equipo, ¿no? A veces sentimos completamente, no encajamos en ningún lugar. Otras veces es como percibimos las cosas, ¿no? Entonces, en un proceso de iluminación y de despertar, cada vez empiezas a poder experimentar el yo que estoy aquí mientras estás en contacto con todo lo que está allí. Y empiezas a tener experiencias donde puedes sentir al otro, sentir su miedo, ¿no? Sentir su rabia, sentir su tristeza, su confusión. Y te puedes sentir profundamente confundido porque estás sintiendo la confusión del otro. Y eres capaz de estar en paz con sentirte confundido. Entonces, en el proceso de despertar, todos esos fenómenos se van dando y eso es para lo que se creó el mantra, para iluminar nuestra mente, para trascender nuestra mente, para poder ser más allá de las limitaciones de la misma, que es necesaria porque sin ella no se puede procesar la vida. Pero claro, vivimos una vida que vivimos en una jaula de oro. La mente sería como una jaula de oro. Vale, vivimos, pero es una jaula. ¿En qué momento podemos romper los barrotes estos y podemos experimentar realmente al otro, ¿no? Podemos sentir realmente la vida, podemos conectar con la naturaleza, podemos sentir a otro animal. Entonces, el mantra fue diseñado para disolver esas limitaciones, porque algo nos tenían que dar, alguna manera tenía que haber, vale, ok, vivimos esta mente, vamos a sentir separación, vamos a tener nuestros pensamientos que nos vamos a identificar con ellos y vamos a sufrir. Entonces, algo hay que ver que nos ayude. Pum, nos dan un mantra que en primer lugar nos mantiene la mente enfocada en algo. Ya no está enfocado en mierda, que destruye, jode tu vida, la de los demás. Ya no está enfocado en paja, que no sirve para nada. Miles de pensamientos al día que son como nubes que pasan por el cielo, ¿no? Ya no es eso. Ahora es que el mantra. ¿Pero qué es el mantra? Da igual. No es paja porque es vibración que está transformando tu conciencia y no es mierda porque no lo es, porque justamente es lo opuesto. Um, eh, ¿Por qué digo esto? Porque la vibración del mantra tiene un registro muy importante vibracional, ¿sí? Una cosa es que mantiene nuestra mente enfocada y eso ya cualquier forma de práctica en la vida, sea con el mantra o con la respiración o con estar presente en lo que haces, en un trabajo, caminando, presente, atento, en un arte, un escultor, en lo que sea. Eso ya es una gran fuente de presencia y de meditación, ¿no? Pero si además esto lo enfocamos a la vibración de sílabas sagradas, sílabas que almacenan como semillas la vibración de todo el universo. Vibraciones que fueron concebidas con un propósito. Hubo unos sabios que eran los antiguos rishis. Rishis eran yogis que según los textos antiguos védicos se dice que los rishis alcanzaron estados de los más altos que puede alcanzar el ser humano, absortos en meditación profunda, comprendieron dentro de ellos todo el universo, cómo funcionan las leyes de este universo y accedieron a registros mucho más sutiles de los que jamás nos podemos imaginar. Y esto no es un cuento de hadas. Imagínate qué le pasa a un ciego. Una persona que no ve desarrolla un sexto sentido con la escucha. Y esto no es un cuento, esto lo saben todos y te lo explican y te dan ejemplos increíbles, ¿sí? O de localización en el espacio, ¿sí? Bien, absortos en esos espacios de meditación, ellos lograron acceder a lugares donde la vibración es tan enormemente sutil que solo desde esos estados se puede captar ese registro. Nosotros estamos llenos de ruido, muy lejos de eso. Y en esos espacios lograron captar esas vibraciones y traducirlas a la fonética humana. Y asociaron conceptos con una fonética que además presionaba zonas diferentes del paladar y activaba nuestro cerebro, haciendo que evolucionara, ampliando cada vez más las áreas del que estaban activas.
Un mantra es extraordinariamente poderoso. Es casi ciencia ficción, pero no es gratuito. Tienes que practicarlo para descubrirlo. Así sea que lo escuches todo el día, no importa, pero tienes que hacer caminar en esa dirección y eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando lo practicamos además? Bueno, cuando lo practicamos, y con eso termino esta parte, vamos regresando como los trocitos de pan de Hansel y Gretel, camino al hogar donde fueron concebidos. Entonces, con el tiempo, inevitablemente, nuestra conciencia viaja hacia adentro, hacia el origen, hasta poder entrar en espacios de comprensiones profundas de los tres niveles de conciencia que existen, que es el creador, la creación y la interacción de las dos partes. Brahma, Vishnu y Shiva, en la cosmovisión hinduista y en la práctica del mantra, ¿no? Pero en cualquier cultura tienen otras nomenclaturas porque esto es un principio fundamental de este universo, ¿no? Wow, hemos elevado el mantra a otra dimensión. Sí, ¿no? Porque habrá gente que siempre lo ha oído, lo ha practicado o sabe más o menos lo que es, pero quizás no lo tenía tan en alta estima y quizás es momento de ponerlo en el top de las listas de, de más escuchados y más practicados, como dices tú, ¿no? Porque la música se escucha y se experimenta, pero también se hace, ¿no? Se produce, que tenemos esa magia los seres humanos de producir música para otros en todo momento. Y luego si nos metemos en tu web, que nos la recuerdas. Sí, es raviram.es, Vale. raviram.es. Yo lo voy a dejar por abajo de este vídeo, todos tus enlaces a redes sociales y tu enlace a la web para que te vean y sepan todo lo que haces, pero hablas de Kirtan y me encantaría que me dijeras qué es esto de Kirtan, porque esto sí que la mayoría de las personas no lo han oído, ya te lo digo yo. Kirtan es una de las 5 ramas del yoga. Bueno, el yoga tiene muchas ramas, pero hay una parte donde hablamos del Kirtan, igual que hablamos del Hatha Yoga, del Raja Yoga, ¿no? Kirtan es una de estas, ¿no? Está el Bhakti Yoga también. Kirtan, en realidad, la traducción es muy simple. Es Kirt, que significa cantar, cantar. Pero Kirt viene de Kirt Nam, donde Nam es la verdad, en este caso cuando se coloca con esta palabra detrás. Kirtan Nam significa cantar la verdad. Entonces no solamente es cantar la vibración de Dios, los nombres de Dios, los santos nombres de la creación, ¿no? Entonces, esto abre una puerta de una infinitud de nombres y nombres y nombres y nombres, ¿no? Y como en India, donde esta tradición viene sobre todo, les encanta la divinidad, pues tienen divinidades para todo, ¿no? Tienen a Ganesha, Lakshmi, Durga, tienen Shiva Shakti, Parvati, tienen Radhe Shyam, Hare Krishna, tienen Sitaram, Hanuman, ¿no? Y todas tienen su coherencia, su interacción, su lugar dentro de la historia, de cómo ellos desarrollan eso. Igual que en el budismo tibetano tienen también una barbaridad de divinidades y todo muy escalado y muy bien explicado, muy definido, de forma impecable, con una coherencia extraordinaria. Entonces, a nivel práctico, Kirt viene, o Kirtan significa cantar, ¿no? Cantar, ya con esto hemos dicho todo. El mantra, tú lo puedes meditar, tú lo puedes recitar, lo puedes recitar en voz alta, ¿no? Ram, 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 ram. O lo puedes cantar, ¿no?
Hare Ram, Sitaram, Jai Ram, Sitaram. ¿No? Entonces, kirtan significa cantar, ¿no? Y es el arte, la práctica propiamente de ejercer eh, esta recitación del mantra, pero de forma cantada. Entonces, kirtan tiene una forma muy conocida actualmente, que es el call and response, o sea, pregunta y respuesta, ¿no? No es lo que más uso en mis conciertos, ¿no? Suelo más cantar todos juntos, más como un círculo de cantos, ¿no? Y cuando estoy en escenario, más concierto, pues suelo también ofrecer y la gente se suma, ¿no? Pero hay cantantes que, como Krishna Das o Jayudal o músicos, donde trabajan mucho ese pregunta y respuesta, y ellos sí que, sobre todo, reflejan esta parte más tradicional del kirtan, ¿no? Donde hay mucha pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, ¿no? Pero esto es una forma, ¿no? No es la única, ni mucho menos. Esto garantiza horas, horas de rezo, ¿no? Cuando hay una pregunta y respuesta, esto permite estar muchas horas cantando, porque se equilibra, ¿no? Y se refrigera la voz. Aparte de que se genera una Shakti, ¿no? Una energía Kundalini, una energía colectiva, ¿no? Que despierta, ¿no? Y que pues da mucho combustible para seguir haciendo esa práctica durante horas, ¿no? Qué bueno. Porque mira, dices que, pues como para los que estén al otro lado, que nos estén escuchando, tengan claro, te pueden escuchar porque tienes tu música y tus discos distribuidos en todas las plataformas digitales. Bueno, yo por lo menos en Spotify estás ahí, estás como en diferentes lugares, ¿verdad? También haces conciertos mágicos, porque me parece mágico en la distancia. Imagínate el día que tenga la fortuna de encontrarte en el camino, en el mismo lugar geográfico y disfrutar de lo que haces. Y además también tienes cursos en torno a la música y retiros, haces como un montón de cosas que yo voy a dejar la web como para que lo vean y para que estén al día, voy a dejar las redes sociales para que te persigan y sean fans para siempre. Em, y lo vamos a dejar ahí, pero si ahora mismo tuvieras que dejar un mensaje a los seres humanos de este planeta Tierra en este año, ¿qué les dirías y qué les aconsejarías hacer a esos seres humanos? Hmm. ¿Qué mensaje les damos? Les diría que lo cuestionen todo, incluso a mí, en primer lugar. Todo y a todos. Que empiecen a cerrar la puerta de la información y del ruido que viene de fuera. Ujú. Y empecemos a escuchar el ruido interno, en primer lugar, para encarar nuestros propios demonios, nuestros propios dragones internos, nuestra sombra, y ahí poder empezar a ver realmente qué hay detrás de ese ruido, para poder aceptarnos. Esto en primer lugar. En segundo, que no subestimen su poder. Y el poder reside en cuando nos escuchamos, cuando entramos en contacto con nosotros. No, es que yo no sé meditar, es que yo, da igual, yo tampoco sé. Yo me pongo a meditar y a veces se me da fatal, fatal, no importa. Y llevo toda mi vida y se supone que soy maestro de eso. No te subestimes. Encuentra tu propia manera de meditar. ¿En qué encuentras el gozo? ¿Qué disfrutas de forma honesta? ¿Qué sientes que la vida vive en ti cuando haces, no? Habrá quien vive eso meditando, pero habrá quien no. Y está bien. Sin embargo, entender la necesidad del contacto con nuestro interior y encontrar la manera. A mí me ayuda el mantra. A mí me es mucho más fácil meditar con mantras, con música, que en silencio. Pero aún así medito en silencio y me esfuerzo un poco, aunque no me guste tanto, porque es necesario eliminar ruido para escuchar qué quiere mi corazón, para ser mi propio maestro, para escuchar la voz de mi Antaryamin, mi guru, que está en mí
y que me abre las puertas de la luz en la vida. Entonces, yo les invito a que fomenten una vida de escucha, porque este año va a ser intenso y los que vienen también. Hemos visto solamente la punta del iceberg de un proceso dramático de cambio. Y claro que van a venir muchos mejores tiempos, porque esto está en las escrituras antiguas. Es el fin de Kali Yuga. Son miles de años de oscuridad. Y ahora entramos en miles de años de paz. Pero ahora estamos en el punto de inflexión. Estamos en una fase donde viene el alba y viene la rosada. ¿Cómo lo digo en español? Donde se hiela el césped en la mañana. Ajá, sí, el rocío, la El helada. rocío. Sí. El rocío. Esa parte donde se intensifica la sombra al máximo antes de una gran luz que emerge. Y todo eso está sucediendo en nuestro interior. Y es ahora. Entonces, estamos transitando unos tiempos absolutamente revolucionarios para la historia de la humanidad. Y no va a terminar. Esto no ha acabado. Esto queda un poco de tiempo aún. Mm. Entonces, ahora es el momento clave de perseverar en esa fe de que esto es un proceso de cambio para nuestras futuras generaciones. Mm. Y no entrar en el drama colectivo y no dejarse llevar por ese oleaje, porque cada uno de los seres humanos tiene un poder a imagen del Creador. Entonces, yo les invito a perseverar, a pasar un poco de incomodidad a momentos y hacer un esfuerzo hacia adentro, que a veces hay que tomar decisiones o en sociedad pasar por situaciones socialmente tensas, pero permanecer en esa escucha sincera y honesta y perseverar en ello. Yo se lo deseo de todo corazón, que en los momentos donde todo eso, el drama que puede ir emergiendo en estos tiempos que vivimos, te quiera llevar y en ese momento cierres la puerta del mundo, te centres en tu interior y entres a experimentar lo que sea que estás transitando. Porque como muy bien dicen los maestros que nos preceden, cualquier cosa experimentada plenamente se convierte en dicha. Ujú. Cuando tú dejas de juzgarte por sentir rabia y te permites la rabia, esa rabia es luz. Cuando tú dejas de sentirte inferior o débil por el hecho de necesitar llorar y te permites llorar, sientes dicha, liberación, ¿no? Y cuando sientes alegría y te la permites es éxtasis, ¿no? Entonces, cuando vengan situaciones en la vida, permítete que te transiten y confía. Sí, todos tenemos como algo muy, muy grande dentro, ¿verdad? Para entregarnos a nosotros mismos y para entregárselo a otros. Entonces, si nos permitimos esa grandeza hacia nosotros mismos y hacia otros, pues nos convertimos en los maestros del futuro. Ojalá transitemos el camino como debemos hacerlo, que además es la forma más cómoda de hacerlo, ¿no? Entregando cosas bonitas al mundo. Como tú haces, que entregas cosas muy bonitas al mundo y nos transmites esa calma, esa paz y esa serenidad a través de tus palabras, de tu música y de tu transitar. Así que desde esta pantalla yo te lo agradezco muchísimo, que compartas ese camino sin límites y sin muros. Así que millones y millones de gracias, de corazón a corazón. Ojalá nos encontremos muy pronto y ojalá haya mucha gente al otro lado de la pantalla que haya conectado con tu frecuencia y ya te sigan tu camino y sean capaces de obtener los frutos que lanzas al mundo en forma de semillas. Mm, Muchísimas gracias, Luis. Has permitido un espacio de mucha sabiduría y eso pues te, te honra mucho también. Gracias por el trabajo que estás haciendo y que puedas seguir ayudando a personas en estos momentos, que hace mucha falta y es clave permitirse recibir ayuda y celebrarlo, disfrutar de la vida, ¿no? Y caminar más conscientes.
Y, es importante disfrutar. Parece una Sí, paradoja a veces, ¿no? En plan, no, tenemos que ponernos serios porque estos tiempos conllevan mucha responsabilidad y hay que ser espiritualmente muy responsables y tal. Y luego dices, ¿en serio? no, Creo que estamos entendiéndolo mal. O sea, creo que profundidad no significa seriedad, ¿no? Que no. nunca falte sentido del humor, y que podamos caminar la alegría y el gozo, ¿no? El placer, el disfrutar de la vida, de los placeres de la vida, de lo que tiene que ver con el cuerpo humano, mientras vamos desarrollando conciencia, respeto, ¿no? Humildad, ¿no? Compasión y estas virtudes que cuando el ser humano poco a poco las va integrando, se convierten pues, en Budas sobre la tierra, y estos van a ser los que van a poder calibrar, todos podremos calibrar, ¿no? Estos tiempos en tránsito donde todavía hay mucha maldad, hay ofuscación, ¿no? Hay dolor. Mm, mm. Mm. Somos humanos en el paraíso y tenemos que disfrutarlo, porque aunque lo veamos como muy, muy negro a veces, es una ilusión. En realidad seguimos estando en el paraíso, pase lo que pase, sigue siendo el paraíso, y en el paraíso hay veranos, hay inviernos, hay primaveras, pero sigue siendo el paraíso. Así que nos tenemos que disfrutar mucho entre nosotros y entender la trampa del ser humano, y es que no lo podemos hacer solos, ¿no? Que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, y que la llave se abre cuando la giramos juntos. Entonces, y eso es disfrute, porque nos tenemos que disfrutar, nos tenemos que gozar, nos tenemos que celebrar todo el tiempo. Así que, bueno, un placer tenerte aquí. Yo estaría hablando contigo 6 o 7 horas, pero tenemos que cortar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu serenidad a través de la pantalla que ya se transmite. Y ojalá nos encontremos pronto y nos celebremos en 3D. Será un auténtico placer. De hecho, vamos a ir a México muy pronto, así que Ah, en qué bueno. agosto voy a estar allí en el otro lado en República Dominicana, la última semana de julio y las 2 primeras de agosto estamos en México. Oh, Así que estaremos México, un poco muy más. probable que nos encontremos, porque yo siempre habito México partes del año, o sea que sería un buen lugar para encontrarnos, México. Pues fenomenal, y en cualquier caso, pues muchas gracias por este espacio y por tu confianza. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están en este camino y quieren mejorar sus vidas y la de sus seres queridos. Pues un abrazo para todos ellos. Hasta pronto. Hasta pronto.